Ya está aquí con nosotros Leandro Despuy, que es el titular de la Auditoría General de la Nación. Leandro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gracias Bien, por este muy ratito. bien. Por ayer hubo una puesta en escena del Frente UNEN en términos de las políticas de transparencia, apuntalando, supongo, lo que va a ser un eje de campaña dentro del propio espacio. Y por sobre todas las cosas, reflotando el rol del control, que claramente se ha perdido y más bien se ha desanudado en estos últimos años, como usted lo viene marcando desde hace mucho tiempo. ¿Qué cree que el nuevo gobierno deberá hacer para reconstruir ese tejido de contralor del funcionario de turno? Yo creo que hay un momento propicio, porque hay una suerte de toma de conciencia del impacto que tienen determinadas cuestiones como la falta de transparencia, la falta de control o el debilitamiento del control en algo muy directo, que es los problemas de corrupción, desvío de fondos, etcétera, ¿no? Y es muy importante que frente a la campaña, frente a la posibilidad de nuevos gobiernos, haya un debate sobre este tema y se instalen como merecen, como temas de actualidad e interés general. Y esto es lo que está aconteciendo, y el escenario de ayer lo prueba, en donde estaban los distintos candidatos, las personas con aspiraciones presidenciables, y nos escuchaban a quienes participábamos, tenemos algún mensaje para traducir, y esencialmente la actualidad y la importancia que tiene el tema de la transparencia y el tema del control. Porque hoy se verifican las consecuencias que implica, y en general las ideas centrales giran en torno a las consecuencias que ha tenido la ausencia de una ley de acceso a la información pública. Eso se expresa en las dificultades que ha tenido la auditoría para acceder a la información. O sea, ni ustedes siquiera pueden hacer informes muchas veces por carecer de la información para analizar. En general lo que se verifica es una administración que tiene una vocación claramente hacia la oscuridad o el ocultamiento. Fíjese, eso se expresa en el hecho de que no se puso en vigencia, no sancionó la ley de acceso a la información. Nosotros tenemos muchas dificultades y lo que proponemos como en esta coyuntura es claramente que se sancione finalmente esa ley de acceso a la información, porque es una exigencia constitucional, es una exigencia del sistema interamericano. La Convención Americana lo ha dicho, hay pronunciamientos de la Corte Interamericana que señalan la obligatoriedad del acceso. Y eso no es para los periodistas, vale la pena aclararlo, es para cualquier ciudadano que demande información al Estado. El Estado tiene la obligación, cuanta dependencia pública exista, de en X cantidad de días o en X plazo devolver esa propia información. Hay algunos lugares o jurisdicciones donde hay un intento por o se aplica. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema que desconozco de qué velocidad estamos hablando, pero hay una ley de acceso a la información pública, ¿verdad? Hay un programa, y hace poco me pidieron que participara en una presentación vinculada a la problemática de la transparencia, sí, acá en la ciudad. De todos modos, el problema nosotros auditamos a nivel nacional. Sí, claro. Y es ahí donde nos encontramos con jurisdicciones, ministerios en los cuales el acceso a la información es prácticamente muy difícil. ¿Cuál es el ministerio más emblemático en esa materia? Probablemente lo sea infraestructura, planificación. Que es el que mayor cantidad de volumen de recursos maneja y administra y que es el estrictamente vinculado a todo lo que es la obra pública y más. Sí, probablemente por el volumen de transferencias, ¿no? Eso no implica que cuando auditamos los temas de salud, por ejemplo, también nos encontramos con muchas dificultades, vale decir que es difícil definir el ranking, pero en todo caso está claro que hay un manejo de los fondos públicos para los cuales hay mucha dificultad. Y esto obedece, yo creo, esencialmente a la circunstancia de que en nuestro país hay una tendencia en la Argentina que se ha acentuado con este gobierno, a que el gobierno se apodera del Estado, se apropia del Estado, y el Estado se apropia de los fondos públicos. Entonces, la distribución es discrecional, la discrecionalidad permite arbitrariedades. Usted ve que las transferencias de algunas provincias, por razones de orden político, aparecen favorecidas o perjudicadas. Acá ha habido un crecimiento exponencial del
diríamos, de las transferencias discrecionales. ¿Y qué significa esto? Significa que en la práctica se puede disciplinar políticamente y hasta se puede transformar, como se ha transformado, en una herramienta electoral muy poderosa. Entonces, ¿qué transparencia vamos a pretender cuando hay esas posibilidades tan, diríamos, excepcionales, tan únicas? La Argentina debe ser uno de los países en el mundo que ofrece mayor disparidad entre el presupuesto que se aprueba y el presupuesto que se ejecuta. Y esto por los superpoderes, por el ejercicio de los superpoderes. Esos son los que permiten que, superada la recaudación preestablecida, se administren discrecionalmente y por decreto, digamos. Ahora, es interesante lo que usted marca. Discrecionalidad es casi la oposición a transparencia, independientemente de que en la discrecionalidad el funcionario de turno quizás administre con justicia esos mismos recursos, pero no lo hace por un marco institucional dado, sino por su buena o mala voluntad, y en general esa discrecionalidad no termina siendo utilizado con estricta justicia. Sí, yo creo que esa es una de las consecuencias. Fíjese que es importante pensar los problemas, por ejemplo, de corrupción, ¿no?, desde sus consecuencias, más que de los planteos teóricos o generales, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar, ¿la transparencia es útil o es una cuestión ética o es hacia la calidad de la democracia? Son categorías, pero cuando usted va a ver los beneficios concretos de la transparencia, por ejemplo, en el caso de la auditoría, la circunstancia que la auditoría publique los informes, esto tuvo un enorme impacto, un impacto útil de credibilidad, de autoridad. Al mismo tiempo, las consecuencias de la falta de transparencia es que facilitan situaciones que después se verifican como irregulares, desvío de fondos, etc. Cuando nosotros decimos, ustedes no pueden seguir manejando los fondos, los subsidios, por ejemplo, tan importantes en esta gestión, no pueden seguirlos manejando sin ningún tipo de rendición de cuentas. Son 200.000 millones de pesos. 200.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es posible que en un país se pueda manejar esto? Bueno, las consecuencias son claras. Nosotros le decíamos, cuando discutíamos con Jaime y con Schiavi, que le decíamos, señores, ustedes tienen que pedir una rendición de cuentas, ustedes tienen que medir el impacto, los resultados. ¿Y qué le decían? Decían, no, que en la Argentina nuestros informes no eran realmente solventes y que en Argentina lo que pasaba es que los argentinos son transgresores, que les gusta viajar mal y que rompen todo. Y nosotros le decíamos, mire, que era un problema cultural. Sí, es un problema cultural. El problema es que los argentinos se han acostumbrado ya a viajar como animales. Entonces, este es el problema cultural, no la circunstancia que... Sí, quedamos por obvio que hay que viajar de esa manera o no viajar. Y se puede viajar mejor, infinitamente. ¿Y usted nota allí un viraje en la política de transporte? ¿Ve algunos cambios con esto de la puesta en valor, digamos, de los ramales ferroviarios y traer material rodante, máquinas, locomotoras de China? Mire, nosotros lo que hemos auditado hasta ahora de ferrocarriles ha sido muy, diríamos, alarmante, muy preocupante. ¿Auditaron hasta qué año? No hemos auditado la gestión todavía la gestión. Randazo, digamos, entre comillas. Diríamos, lo que hemos visto hacia atrás, realmente, si usted ve nuestro informe sobre la compra de material ferroviario a España y Portugal, eso no es un informe de auditoría, es ante todo una novela policial. Le digo, para decirle que hay situaciones fraudulentas, hay una desaprensión, unas negociaciones totalmente espurias que sorprende que la justicia todavía no se haya pronunciado. Ahora, o sea, la compra de material rodante a Portugal y España, de material caduco en los países europeos y que venían a ponerse acá y que nunca se utilizaron por otra parte en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. La mayoría de los casos. Es una compra propia de una historia propia de una novela policial. Una novela policial, le digo, pero no tiene explicación que un país puede comprar a otro en esas condiciones, va a decir, sin ningún tipo de control, compra chatarra, compra material ferroviario que ni siquiera como chatarra puede servir. ¿Hubo concurso público? No, ninguno. ¿Fue un contrato directo? Directo, contrato directo. Es un sistema de contratación particular por ser una compra estatal, pero lo cierto es que el armador, el que transporta, cuando ve que no hay nadie en el puerto, que no tiene nadie a quien rendir cuenta, dice, no, pero este material que voy a transportar es hojalata. Pero al mismo, no lo puedo, digamos,
ni siquiera como material descartable va a servir, porque va a llegar destruido por la forma de transporte, etcétera. Va a decir que lo que va a llegar allá va a ser ¿el transportista chatarra. se negó a transportarlo? No, no se negó, pero pidió dejar constancia de su objeción. De las condiciones en que lo transportaba, de las condiciones en que estaba el material que se transportaba. Vale decir, esto ni como chatarra vale, pero va a llegar todavía inútil como chatarra. ¿Se da cuenta? Y una compra importantísima, y se pagaron esos vagones que están ahí, nunca se pudieron usar, la mayoría están en depósitos que usted los va a ver y no puede creer que se haya inclusive transportado casi como le digo, ni como chatarra sirven, están totalmente destruidos. Las condiciones en que se hizo, eso muestra de que hay totalmente una desapreciación y que es un negocio, un fraude, no es una operación comercial regular ni regulada mínimamente por legalidad o razonabilidad en la compra, ¿no? Entonces, pero a lo que apuntaba, es cierto que desde que toma Randazzo la gestión, lo primero que hace es, la disposición de él es tomar en cuenta los informes de la auditoría y transforma nuestras recomendaciones en directivas a todas las direcciones que... Eso consideramos que es un hecho bueno, además positivo. publicó, creo, en algún momento el listado de empresas beneficiadas por los subsidios, que era algo que estaba tabicado, que no se conocía, que era un número global, que no era un grupo segmentado, empresa por empresa, ciudad por ciudad. Sí, digamos, sí. Ni siquiera teníamos ese nivel de información, más mínima y elemental. Ni siquiera teníamos ese nivel de información. Es muy importante que haya un registro sobre los subsidios, sobre todo en el tema de transporte, porque fíjese que... Porque ahí se subsidia a la oferta, no a la demanda, es decir, no al pasajero, sino al empresario. Exactamente. Yo creo que ahora con el SUBE la situación va a cambiar. Por ejemplo, es una cosa también positiva. Randazzo tomó en cuenta nuestros informes en donde hacíamos una serie de críticas muy graves a la contratación originaria, al contrato originario, diríamos, a los honorarios que se habían pagado. Sí, en ese caso se rescindió el contrato y se puso en marcha un nuevo mecanismo. Pero le decía la importancia que tiene el tema del registro de los subsidios, porque si usted toma en cuenta, nosotros hemos auditado todo lo que viene a ser ferrocarriles y transporte automotor de pasajeros. Va a encontrar con que hay cierta identidad en algunas cuestiones, o cierta similitud. Cuando auditábamos TVA, por ejemplo, el caso de la empresa Cirigliano, veíamos que habían beneficiado de enormes cantidades de subsidios y no los aplicaban a las tareas de mantenimiento, y esto hacía que el deterioro fuera creciente y al mismo tiempo las condiciones de inseguridad cada vez mayores. Y esto es lo que explicaba la cantidad de incidentes, accidentes que desembocaron en la tragedia. Pero si usted mira también el subsidio automotor del sistema de transporte automotor de pasajeros, va a encontrar también que está un sistema muy cartelizado, que hay algunas compañías que reciben, más poderosas, que reciben muchos subsidios y que coinciden precisamente los que reciben en ferrocarriles con los que reciben. Bueno, Cirigliano de hecho también tenía líneas importantes de colectiva. Líneas tiene todavía, de tal manera que este registro va a ayudar, va a contribuir a poder tener una explicación y darle una cierta racionalidad. Claro. Porque si usted entrega tantos fondos, miles de millones, y no ejerce ningún control, ¿qué está anunciando con este sistema? De que lo más probable es que existan gratificaciones o devoluciones. Correcto. Y que es un poco lo que se está examinando en el caso de Jaime. ¿Y Aerolíneas Argentinas? Aerolíneas, nosotros hemos auditado a Aerolíneas. ¿Ya terminó el informe, el último? Estamos terminando el último informe. Sí, es un informe de gestión muy completo. ¿Que abarca qué años? Y abarca hasta el 2012. 2012, hasta el 2012. Pero ahí tenemos ya elementos muy... Para la gestión estatal y la gestión Recalde. Para la gestión estatal y la gestión Recalde abarca ese periodo. Nosotros habíamos hecho un informe muy importante sobre la gestión anterior y donde, fíjese que fue decisivo nuestro informe. Del Grupo Marsans. Del Grupo Marsans. Nosotros, cuando la compañía se presentó al Congreso, señaló que ellos tenían en la Cámara de Diputados que tenían un
presupuesto, que tenían un patrimonio neto positivo. Luego, cuando estuvieron en el Senado y supieron, ya se había determinado que la auditoría auditaría por haber sido, si se estatizaba, ¿no? Si se estatizaban las acciones, si pasaba a mayoría estatal las acciones, y ya ahí la compañía reconoció y dijo, no, en realidad tenemos un patrimonio neto negativo, muy escaso, pero en todo caso negativo. Cuando nosotros auditamos, determinamos un patrimonio neto negativo casi de 3.000 millones, con lo cual era una empresa en quebranto. Era una empresa que ya estaba en una situación tal, pero era muy importante con respecto a los reclamos de la propia empresa que se presentó para después, en el claro, efectivamente. Ahora, nosotros estamos también auditando con idéntica severidad, objetividad esta gestión. Al mismo tiempo certificamos las transferencias, ya estamos en los 20.000 millones de transferencias del Tesoro. 20.000 millones de pesos. A la empresa, sí. Y estamos auditando la gestión y vamos a pronunciar, vamos a tener ¿Tiene más o menos empleados? Más, en principio. Muchos más. Sí, yo querría pronunciarme luego de que pronunciemos el informe, donde está evaluado el desempeño en general de la empresa, la incidencia que tiene. ¿Pierde 4 millones de pesos por día? Bueno, la empresa recibe un aporte del Estado importantísimo de los 20.000 millones. ¿Cómo se resuelve la ecuación económica? Vamos a verlo en el informe y creo que va a salir pronto. Pronto es antes de fin de año, sin duda. Sin duda, sin duda, sin duda. No. Porque había expectativas en torno a ese informe, porque, bueno, Mariano Recalde dicen que es una de las alternativas de convertirse en jefe de gabinete de ministros, relevar a Capitanich, también se menciona a Julián Domínguez. Y también hay toda una especie de mito de cómo la Cámpora administra, digamos, ¿no? Si son buenos, si no son buenos, si hay ingenio, si hay dilapidación, si hay mucho ensayo y error, si hay mucho de aprendizaje y poco de profesionalismo, si se profesionalizan en el ejercicio de la propia conducción con el costo que eso conlleva para las arcas públicas, etcétera. Por lo tanto, hay una enorme expectativa, como usted sabe, para descubrir ese informe. Ahora, más allá de eso, ¿la CONADEP de la corrupción es algo que a usted le gusta? Si fuera uno en gobierno, ¿usted crearía una especie de CONADEP? Mire, ¿o lisa y llanamente iría por la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción? Mire, yo creo que hoy en día existe conciencia, por lo menos un amplio sector de la población, que el tema de la corrupción es una epidemia institucional que tiene que resolverse, sobre todo cuando hay una disponibilidad de fondos públicos con la discrecionalidad que hemos analizado y que nadie puede discutir. Es cierto que todo ese sector que beneficia de esos fondos puede no reclamar, diríamos, hacer reclamos porque de alguna manera lo benefician, y aquí se ha generado una suerte de clientelismo en la medida en que hay esta discrecionalidad y en la medida en que el presupuesto se ha transformado en un mecanismo, la ejecución presupuestaria de disciplinamiento y de herramienta electoral, disciplinamiento político y herramienta electoral. Esto es una realidad. Pero bueno, las consecuencias de la corrupción son graves, las estamos viendo. Lo que pasó en 11 no hubiese pasado si no hubiese habido esta distribución tan arbitraria, tan discrecional de los fondos públicos y que dio lugar a tantas desviaciones, porque la prueba está en que las tareas de mantenimiento no se realizaron y las consecuencias están a la vista. Explicar la corrupción desde el punto de vista de sus consecuencias, que la corrupción mata, hay que explicarlo porque es la mejor toma de conciencia. Y esa toma de conciencia nos lleva a la conclusión de que es una epidemia. Hoy el gran desafío para nuestro país es resolver los problemas de corrupción. ¿Cómo hacerlo? Bueno, todos dicen, acá hace falta algo fuerte, algo decisivo, algo simbólico que marque, como fue en su caso la CONADEP. El país tenía la enorme trauma histórico de la desaparición forzada de personas que aún hoy no las podemos resolver, digerir socialmente. La prueba está en millones de situaciones que se presentan, exportamos al mundo esta metodología. Bueno, lo cierto es que en ese momento se pensó en algo. Probablemente cuando se creó la CONADEP no se pensó que iba a tener la trascendencia. Fíjese usted, no hay ningún país en el mundo donde usted vaya y vea, conozca un país que vivió una situación de conflicto armado, de dictadura, etcétera, que estableció una comisión que no haya tomado como ejemplo la de Argentina. Hasta ese momento no había comisiones de la verdad en el mundo, y menos una comisión de la verdad que llevó a establecer la situación
una idea, una investigación sobre la situación de las personas desaparecidas, que produjo un nunca más. Y ese nunca más marcaba la vocación colectiva de que nunca más en la Argentina pudiese haber desapariciones, etc. Creo que fue un acto fundacional del derecho a la verdad. A partir de ahí se pudo establecer la verdad y se pudo juzgar. Bueno, en otros términos, probablemente no con las mismas características, es importante que en este país se haga algo para poder empezar a traducir la vida política y la vida pública. O sea, ¿usted cree que sin ejemplaridad y sin premios y castigos no hay posibilidad? No hay posibilidad. O sea, si los ejemplos son vudú, tenemos un problema. Tenemos un grave problema, un grave problema. Por eso es que es interesante la posibilidad de crear una comisión que sea creíble, que sea con personalidades que tengan autoridad, representatividad y que al mismo tiempo tenga funciones muy precisas, como es, por ejemplo, que pueda realizar recomendaciones muy concretas, ¿no? La forma de hacer las declaraciones juradas, por ejemplo, en este país desapareció, la hemos destruido. Hoy para la declaración jurada es un tema importante en términos de transparencia. Sí, se ocultan más datos de los que se daban hasta hace un año y medio. Exactamente, ahí tiene una prueba. O sea, hoy se muestra la foto, tenía 5, ahora tengo 10. No se establece cómo se llega a 10. No se establece cómo se llega a 10, que es prácticamente lo único que conviene analizar. Y sí, porque después la foto estática uno desconoce. La foto estática es importante, que una persona mientras su desarrollo como funcionario público pudo llegar tuvo una evolución patrimonial. La evolución patrimonial es lo que interesa, no los bienes que la persona puede llegar a tener, fotografía sí, que... Exactamente. Entonces, ahí tiene diríamos una regresión. La tiene una regresión también cuando ya dejaron de aplicar el decreto del amparo por mora, pero mejor dicho, de transparencia que el propio gobierno había establecido. Pero también es importante que se investigue, pero no que se sustituya a la justicia. Y esto es importante tenerlo. Es importante, yo querría saber qué pasaron con los informes de auditoría que yo mandé a la justicia. Yo no tengo capacidad de ser querellante, pero he mandado centenares de juicios. ¿Usted siente que la justicia guardó en cajones lo que usted trabajosamente Yo analizó? no mandé informes sobre el tema ferroviario en el 2010, 2011. Yo mandé en el 2004, 2005, ya describiendo el comportamiento de Jaime con respecto al tema. ¿Y eso en qué juzgado terminó? Y en varios, porque se acumulan, muchos juzgados nos han pedido. Ollarvide, Bonadío. En el caso de Bonadío, por ejemplo, él ha tomado el informe nuestro en el 2010, es la base prácticamente de la acusación del juicio. En muchos casos ha acontecido esto, pero hay otros en los que no. Esto sería muy, muy importante examinar en aquellas causas en donde ha habido sobreseimientos evidentemente fraudulentos. Por ejemplo. Bueno, algunos enriquecimientos, algunos... Cuando dice enriquecimiento habla de... enriquecimientos ilícitos. Yo querría ver... ¿Y habla del matrimonio Kirchner ahí en particular yo también? Le diría que sería importante examinar cómo se han sobreseído muchas causas. Es muy importante, o por lo menos que esa comisión pueda verificar. Pero el de la presidenta y el de Néstor Kirchner en el 2009 fue, yo creo que de los más... Ha habido sobreseimientos que han tenido gran repercusión, pero yo querría saber qué ha pasado con las causas nuestras, los informes nuestros, en muchos casos, como en este que le estaba señalando, no hemos hecho un relevamiento de en qué juicio, en qué juzgado está cada uno de nuestros juicios. Bueno, ahí los propios podrían actuar como querellantes, diputados, senadores. Bueno, ahí tiene un ejemplo, pero esto no puede quedar atrás. Es muy importante, sea evidente, lo que se llama la causa juzgada, diríamos, fraudulenta, o diríamos, cuando hay evidencias de que irrita, le dicen a la causa juzgada. Correcto. Pero en todo caso, a lo que apunto es importante conocer qué ha pasado con esas causas, si realmente ha habido un examen, se ha investigado o no se ha investigado, en cuyo caso ahí sí correspondería. Entonces, esto no resuelve el problema de la imprescriptibilidad o no. Algunos proponen que
haya digamos, se prorroguen los plazos de prescripción. Esto es una posibilidad. Hay muchas ideas en torno a eso. Lo importante no reemplazar a la justicia, lo importante es no afectar el trabajo de la justicia, no afectar los derechos. Pero cuando usted ve situaciones en donde evidentemente no se investigó, o donde se investigó mal de una manera deliberada, y la conclusión fue prácticamente el sobreseimiento o allí por lo menos usted haría una condena política, digamos. La impunidad, ahí en ese caso sería muy importante, no que se investigue, que se investigue realmente. Respecto a la justicia, ¿usted es de los que cree que hay que cambiar jueces o no? Yo creo que en la justicia ha sufrido fuerte una crisis de credibilidad, precisamente por la inoperancia frente a los problemas de corrupción. Yo creo que la principal razón por la cual la justicia en algunos sectores ha caído en descrédito obedece precisamente a esta inoperancia. Y cierta connivencia con el narcotráfico, ¿no? Bueno, el tema del narcotráfico es un tema las dos que cosas, no solamente puede ser resuelto por la justicia. Fíjense, no, pero si la policía termina siendo el que comanda la banda de narcotraficantes y los jueces los que miran por otro lado, la verdad que la situación es de un desborde generalizado, ¿no? Mire, yo creo que hay muchos factores que confluyen en esto, ¿no? Entre los cuales la situación, hemos hablado con algunos jueces, usted ve la situación de algunos jueces que se ocupan de investigar el narcotráfico, la situación de desprotección que hay. Yo creo que el problema del narcotráfico hay que verlo desde el punto de vista del Estado. Fíjese que nosotros hemos hecho un informe bastante completo sobre las auditorías que hemos realizado en aduanas, en fronteras. ¿Y ahí qué le da? Y que le da que hay una enorme desprotección, nos hemos perdido los puertos, no tenemos ningún tipo de control, no controlamos la posibilidad del ingreso de estupefacientes, no tenemos mecanismos de control. No hay escáner que sea. Hemos las deficiencias de los escáneres y estamos entre los puertos de tránsito más importantes del mundo. O sea, Rosario y Buenos Aires tienen muy bajo nivel de contralor. Bajo nivel, no solamente esos dos, pero por ejemplo el puerto de los últimos dos grandes cargamentos de cocaína que fueron descubiertos en Europa, uno en España y otro en Portugal, en los puertos, provenían del puerto de Campana, de Argentina. Y existen también, y lo que aconteció, recuerda usted, en Barcelona, cuando de los hermanos Juliá, recordará usted, sí, el vuelo. También el vuelo, la famosa la valija de cocaína de Sutherland, recuerda, sí, claro. Terminó, bueno, ¿Eso terminó en la nada? Eso, por ejemplo, ¿ve? Eso me interesaría muchísimo a mí. Nosotros presentamos el informe sobre Sutherland ya hace 6, 7 años. ¿En qué gasta la plata ENARSA? ¿Qué hace bueno, en ARSA nosotros hemos auditado y hemos hecho observaciones sobre todo... ¿Pero qué tiene, salarios? No, las modalidades sobre todo de tercerización y de compras que se realizan en la importación de combustibles. Sobre eso también tenemos observaciones. Pero yo vuelvo, sobre todo, ahí tiene un caso muy concreto. Yo querría saber qué es lo que pasó con Sutherland. Con ese informe que nosotros hicimos de Sutherland, donde estaba absolutamente probado el comportamiento de los distintos funcionarios y las desviaciones y las irregularidades que presentaba ese acuerdo interempresarial, donde nunca pudimos determinar ni las utilidades, ni pudimos determinar las razones por las cuales se definieron muchas rutas misteriosas hacia lugares de donde se producía justamente la posibilidad del traslado de droga. Bolivia, etcétera, ¿no? Perú, por ejemplo, digamos unas cosas muy misteriosas. Esto sí que es importante determinarlo, a eso apunta, porque más que una CONADEP en un sentido clásico, en lo que tenemos que apuntar nosotros es a un nunca más de la corrupción. Para eso tenemos que investigar, conocer lo que pasó, hacer recomendaciones y lograr un compromiso justamente en ese sentido, con ese lema, nunca más a la corrupción. Dos preguntas finales después. La primera, ¿usted lo ve a Cobos, a Sanz, a alguno de los dos presidentes, o cree que hay que rediscutir y redefinir el espacio
quizás pensando en una alternativa real de poder más importante y abarcando a distintos sectores de la oposición, sea Macri, sea Massa, en una gran interna para efectivamente catapultar al poder al próximo presidente? Yo creo que la oposición tiene una excelente oportunidad. Y no quiero pronunciarme sobre cuál es la alquimia para lograrlo, pero es cierto que la posibilidad de que la oposición ofrezca como oferta electoral para ser atractiva necesita necesariamente de unidad, necesariamente de ser una alternativa posible de poder, no solamente para ganar las elecciones, sino para poder gobernar. Y creo que está en la sabiduría de nuestros candidatos, que son muchos, interesantes, con historia, y que ya tienen, diríamos, un activo importante de credibilidad, la posibilidad de transformarlo a eso en algo atractivo. Pero, por lo tanto, usted dice, sí, hay que discutir una cosa más amplia. Ahora, de los 5 candidatos, ¿usted también es de los que les molesta que haya 5 candidatos, no tener una figura o 2 como el resto de los espacios, Macri, Massa? Yo creo que eso se va a producir, el descantamiento se va a producir. Eso se depura, marzo tendrá un candidato o 2 el espacio. Esperemos que ese decantamiento se produzca y se produzca luego de una articulación, una dinámica política constructiva entre los propios candidatos. ¿Está en marcha el plan Cobos-Wiener, digamos, como fórmula? La verdad que hay varios, pero en todo caso eso es uno y no sé si ya se va a formalizar. La forma que va a asumir esa formulación de la política, esperemos que sea rápido, pero que sea el fruto de la articulación de esas fuerzas políticas, de esos personajes de la vida política que en sí mismos tienen ya un caudal importante. Y ahora sí, por último, como radical, ¿usted preferiría tener una alternativa real de poder con aquel con el que quizás no comulgue en un 100%, pero establezca determinadas bases, políticas directrices, etcétera, a riesgo de perder parte de los aliados, Socialismo, Libres del Sur, GEN, etcétera, que dicen, miren, yo con Macri no voy en ningún caso, o con Massa tampoco puedo transitar el camino de la política? Como radical entiendo y confío fuertemente en la potencialidad del radicalismo, porque lo creo un partido histórico y que las banderas que siempre reivindicó son tan necesarias hoy como lo han sido en el pasado, y que siempre va a ser el partido con posibilidades de ofrecer una respuesta a todas estas cuestiones que están planteándose, pero está claro que este partido necesita hoy, como las otras fuerzas políticas, de un entendimiento, de una complementariedad, y las formas concretas que va a asumir ojalá sean lo suficientemente amplias como para transformarse en algo poderoso. Después, gracias por este rato. Hasta la próxima. Muy gentil. Leandro Despuy, el titular de la Auditoría General de la Nación, aquí con nosotros.